Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor, con nosotros en esta tarde. Gracias por tu amor que podemos sentir, Señor, y esa misericordia tan grande, Señor, que tú nos das cada día. Padre, yo entrego en tus manos tu palabra, Señor. Yo pido que tú me escondas en ti, Señor, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, que esté sujeta a tu voluntad, Señor, y que sea la palabra que salga de tu corazón, Señor, que sea la palabra que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Espíritu Santo, pido, Señor, que seas tú hablando, seas tú ministrando, Señor, en esta tarde, y pido que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy la gloria, la honra, el poder, la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, yo he titulado la palabra de hoy, la pregunta más importante de nuestras vidas. Amén. Vivimos tiempos difíciles, vivimos situaciones difíciles, vivimos con esta situación de pandemia, y yo creo que para nadie es fácil. Para muchos de nosotros es muy difícil porque nos limita muchísimo, ¿verdad? Pero gloria a Dios por la libertad que Él nos da, aún para reunirnos, aún para estar juntos, para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto también que en medio de toda esta situación de virus, el Señor nos llamó a quedarnos en casa, ¿verdad? Y yo creo que los que han podido aprovechar ese tiempo ha sido un tiempo maravilloso con el Señor, porque el Señor nos llamó a entrar en el cuarto secreto. El Señor nos llamó a su presencia, a esa intimidad con Él. Y los que han aprovechado, yo creo que ha sido de muchísima bendición y de mucha gloria para nuestras vidas. Y los que no, pues les invitamos a que vayan al cuarto secreto, que el Padre siempre está esperando allí. Pero también vemos una situación que cuando fueron abriendo un poquito más, también nos hemos acomodado a la situación. Hemos vuelto a relajarnos, hemos vuelto a ir poco a poco a retomar la rutina, ¿no? Pero en esta tarde me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 16. Versículo 13 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor me ha estado hablando mucho sobre esta palabra, sobre esta pregunta. Yo creo que fue la pregunta más importante para los discípulos. Yo creo que fue una pregunta que marcó la vida, especialmente la vida de Pedro, porque fue cuando él recibió esa gran revelación de quién era Cristo, de quién era Jesús, su maestro con quien él estaba
caminando. Pero también yo creo que esa es la pregunta más importante para nosotros. Porque también hoy el Señor nos pregunta, ¿quién es Él para mí? La pregunta es para mí. Yo me hago esa pregunta y el Señor me hace esa pregunta a mí. ¿Quién es el Señor Jesús para mí? Y es muy importante esta pregunta. ¿Por qué? Hemos recibido muchas palabras del Señor en los últimos tiempos. El Señor nos ha estado llamando, nos ha estado dando muchas palabras. El Señor nos llamaba a compromiso. El Señor nos llamaba a dejar todo para seguirle a Él. Palabra hemos recibido, y muchísimo, antes y después de toda esta situación. Porque recordemos que hemos hecho un ayuno de 40 días, y yo creo que en ese tiempo el Señor nos habló muchísimo y trabajó en nuestra vida, y de manera poderosa. En la mía lo hizo. Y yo creo que en la vida de todos, de una u otra manera, Dios ha hecho una obra grandiosa. ¿Verdad? Pero nos hemos detenido a pensar, ¿quién es el que nos llama? Hay mucho llamado. El domingo pasado fue un culto glorioso porque el Señor nos retó a dar un paso más. Nos llamó a dar un paso más con Él. Pero cuando nosotros dimos ese paso, ¿realmente sabíamos para quién estábamos dando ese paso? Porque si nosotros recordamos el día que el Señor nos visitó, yo lo recuerdo hasta hoy en día. El día que el Señor me visitó fue el día más importante de mi vida. Porque fue el día que cambió todo para mí. Fue el día que esa vida de sufrimiento, de mucho dolor, llegó a un punto final. Y el Señor me abrió la puerta a una nueva vida de gloria, de bendición y de poder con Él. Y yo creo que todos hemos tenido esa experiencia con el Señor. Y cuando nosotros tuvimos ese encuentro con el Señor, no fuimos iguales. Ya no fuimos de la misma manera. Algo cambió en nuestra vida. Algo impactó. La vida del Señor Jesucristo impactó en nosotros y comenzó un proceso de cambio, un proceso en una nueva vida, una nueva etapa. Cambió nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de entender las cosas y cambió nuestra manera de hacer las cosas. Porque yo creo que comprendimos que ya no lo hacíamos para nosotros, lo hacíamos para el Rey de Gloria. Si realmente hemos abierto nuestro corazón, porque cuando Jesús vino a mi vida, ¿saben qué trajo? Luz a la oscuridad que había en mi vida. Esa luz me mostró el camino que yo tenía que seguir. Y Él me acompañó en ese camino. Fue procesos. Pero hoy lo que ustedes pueden ver en mí no tiene nada que ver que cuando yo vine a Cristo. Cuando Cristo me visitó, cuando el Señor me visitó, mi vida estaba hecha a pedazos.
Pero ¿saben qué? Él me dio su amor y comenzó a recoger esos pedazos y a restaurar. Y lo sigue haciendo hasta hoy en día, porque eso es un proceso que vamos haciendo con el Señor, el camino. Pero en este tiempo el Señor me ha estado hablando mucho de que nos hemos desenfocado un poco. Hemos quitado un poco la mirada de Cristo. Porque cuando el Señor me visitó y yo decidí entregar mi vida a Él, Él era mi enamorado. Él era la persona más importante en mi vida y todo el tiempo lo tenía en mi pensamiento. Como cuando alguien te gusta. Él era mi amado, era lo más importante. Y yo lo único que quería era hablar de Él, hablar lo maravilloso que era Él, hablar lo grande que era Él. Y solo quería estar en su presencia. Mi anhelo era solo eso. Yo no veía la hora de llegar a mi casa o de tener ese tiempo para estar en su presencia y buscarlo. Pero hoy en día, con tantas situaciones que estamos viviendo, tantos problemas, yo creo que se ha apagado un poquito de ese amor, de esa pasión que cuando hemos tenido al principio con Él. Porque yo veo la persona que entrega su vida a Cristo, tiene un comienzo, pero va y arrasa con todo. Todo el tiempo está hablando del Señor y todo el tiempo está glorificándole y todo el tiempo está dando testimonio de Él. Pero pasado un tiempo, no sé por qué, eso se va apagando. Y es triste. Yo creo que es triste. No solamente es triste para nosotros, sino que para el Señor tiene que ser triste. Porque el anhelo más grande del Señor es que nosotros estemos con Él, de que lo busquemos. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 15, versículos 25 al 32, podemos ver la historia del hijo pródigo. Pero en esta tarde yo no quiero enfocarme en el hijo que dejó todo y fue, que abandonó la casa, sino yo quisiera enfocarme en el hijo que quedó en la casa. El hijo mayor quedó en la casa, quedó con el padre. Tenía el amor de su padre, tenía las bendiciones y todo lo que él quisiera, el padre lo había puesto a su disposición. Pero había un problema con este hijo. Vivía con su padre, vivía en la misma casa, podía disfrutar todo lo que él quisiera, pero no conocía el corazón de su padre. No conocía a su padre, no tenía una comunión con su padre, no tenía una vida con su padre. Y a veces nosotros nos encontramos en esa situación. El Padre nos ama, el Padre nos ha dado todo. Ha enviado a su único Hijo, sacrificó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener todo. A veces estamos en su casa, pero no le conocemos. No conocemos su corazón, no conocemos el deseo que Él tiene para nosotros. En
Juan, capítulo 14, versos 7 y 9, dice la palabra: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Felipe y sus compañeros caminaban con Jesús, estaban con él día y noche. Y Felipe le dice: muéstranos al Padre. Pero el Padre estaba allí con ellos y ellos no podían conocerlo. A veces también nosotros llevamos una vida cristiana, pero realmente no conocemos al Padre, no conocemos al Señor que proclamamos. ¿Saben por qué? Porque no conocemos el deseo de su corazón. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere Él de nosotros? ¿Qué tiene Él para nosotros? No somos diferentes a Felipe muchas veces. ¿A cuántos en esta tarde el Señor nos hace esta pregunta? ¿Hace cuánto tiempo que camino contigo y no me conoces? ¿Hace cuánto tiempo que te estoy hablando? ¿Hace cuánto tiempo que te estoy llamando? ¿Hace cuánto tiempo que te visito y aún no me conoces? La pregunta es para mí y yo tengo que analizar esa pregunta e ir a Él. En Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, la palabra dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Cuál es el corazón del Padre? ¿Cuál es el deseo del Padre? Que le conozcamos. Proclamamos, cantamos a Dios, que Él es el único, que Él es el verdadero, que es el grande, el poderoso, que es Dios, que es Rey de reyes, que es Señor de señores, que es el alto, el sublime. ¿Cuántas alabanzas cantamos aquí al nombre de Dios? Pero realmente, ¿lo conocemos? ¿Podemos decir que lo conocemos? ¿Podemos realmente hacer esa alabanza, como dijo Jesús a la samaritana, en espíritu y en verdad, pero conociendo a Dios? Conociéndolo, conociendo su corazón, conociendo el deseo que Él tiene para nosotros. La Escritura dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, pero nos hemos desenfocado. Nos hemos centrado en nosotros mismos. Nos hemos centrado en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en las pruebas, en las dificultades. Y al Dios que proclamamos y decimos que conocemos, está aparcado. Porque cuando yo centro todas las cosas en mí, ya quito
mi mirada del Señor. Porque aquí solamente Jesucristo es el centro. Solo Él, todo le fue entregado a Él por el Padre. Jesucristo es el que murió, el que resucitó, el que venció. Jesucristo es el único que puede dar vida. Jesucristo es el único que puede ayudarnos, que puede sostenernos, que puede levantarnos. Él es el centro de toda la creación. Pero hemos quitado la mirada y nos hemos centrado en nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 11. Esta es la versión Dios habla hoy. Vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros. Pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. Aleluya. ¿Saben qué? Nosotros pensamos que tenemos problemas, pero créame que el apóstol Pablo tenía más que nosotros, mucho más, y a lo mejor más que todos nosotros juntos. Ha vivido de todo: persecución, azote, peligro, hambre, escasez. Él sí que tenía problema. Pero él dice, ¿tenemos preocupaciones? ¿Preocupaciones eso qué es? Si yo tengo a Cristo. Dice, ¿perseguidos? No estamos abandonados, no estamos solos. La vida del apóstol Pablo es un gran testimonio para nosotros. Él lo entregó todo, renunció a todo por amor a Cristo. Y si nosotros leemos las Escrituras, podemos observar que él sí que conocía. Cuando él tuvo ese encuentro con el Señor en el camino, él ya no fue el mismo. Cuando él se levantó de ese lugar, él ya no fue el mismo. Ya el Pablo que venía persiguiendo a la iglesia, cuando se levantó ya no era el mismo. Cuando se levantó ya era otro Pablo. ¿Por qué? Porque esa luz impactó su vida. Esa luz cambió su vida. Y de ahí en adelante, él comenzó a caminar con el Señor. Él aprendió a depender totalmente del Señor. Si nosotros podemos ver, Pablo era fariseo, era un hombre importante, era un hombre que tenía mucho poder y era muy rico. Pero él renunció a todo eso para seguir a Cristo, para servir a Cristo. Él se reía de los problemas. Yo me imagino, no fue fácil para él en el momento, pero cuando él veía a Cristo glorificado en medio de toda la situación que él vivía, él se glorificaba, él se gozaba con el Señor. ¿Por qué? Porque él podía ver la gran obra, la maravillosa obra que Dios podía hacer. Y entonces sí que se podía ver grandes y maravillosas obras del Señor,
Porque dice la palabra que las señales le seguían. Él hacía muchas señales en el nombre de Cristo. ¿Por qué podía hacer eso? Porque tenía vida con el Señor. Era Cristo en su vida. Cristo era el centro de su vida. Cristo era el centro de su predicación. Cuando él fue a un lugar, dijo: no quiero saber nada de nada. Yo solo vengo a predicar a un Cristo crucificado, un Cristo de poder, un Cristo de gloria. Es lo único que importa. Y también debería de ser para nuestra vida. Pablo no se quejó y sufrió más que todos nosotros, pero nosotros un problemilla hoy nos quejamos y lloramos y nos desesperamos. Porque si realmente yo conozco a Dios, hemos cantado, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Estas son preguntas que yo me hice y las llevé al Señor, porque yo soy la primera en pecar, en quejarme por las situaciones, por los problemas, las tribulaciones. Y yo he llevado esta pregunta, no solamente para el Señor, sino para mi propia alma. David mandaba a su alma que glorificara a Dios, que alabara a Dios, ¿verdad? Entonces yo llevaba esto a mi alma y le decía: si yo digo que Dios es fuerte, ¿por qué me siento derrotada? Si Él pelea por mí, ¿no es lo que dice el Señor, que Él pelea por nosotros? Entonces, ¿por qué me siento derrotada si mi Dios es fuerte? Si digo que Él es el príncipe de paz, ¿por qué me abrumo por los problemas? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me preocupo por toda la situación que pasa? Él es el que me da la paz, el único, no hay otro. Él es el que me da la paz. Él es mi príncipe de paz. Si yo digo, Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, y es mi Padre, entonces, ¿por qué muchas veces me siento sola? ¿Por qué muchas veces me siento abandonada? Como que el Señor está lejos. Pero Él, sin embargo, promete estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra que por Cristo me adoptó como su hija, me hizo formar parte de su familia. Entonces, si yo digo que Él es mi Padre, tengo que conocerlo como Padre. Si yo digo que Él es el Emmanuel, yo tengo que saber que Él está conmigo. Y digo, Él es mi buen pastor, pero a veces me siento perdida. Pero sin embargo, Él dice que Él cuida de mí. Él cuida de mí. Y Él dice también que lo que el Padre le dio, nadie se lo arrebatará. Entonces, en cada atributo, en cada nombre que nosotros conocemos de Dios, hay una o más promesas para nuestra vida. Dice que Él es el pan de vida. Pero ¿por qué me siento a veces tan vacía? Si Él sacia mi alma, Él llena mi vida. Yo digo que Él es Señor de señores, pero a veces parece que el mundo se cae en pedazos alrededor. Es que solo a mí me sucede. Pero si Él es Señor de señores, Él tiene el control de todo. Toda la creación funciona y se mueve conforme a su voluntad. Si Él dice
que ni un pelo cae de nuestra cabeza sin su permiso, sin su voluntad. Ni una hoja de los árboles, de las plantas, cae sin su voluntad. Entonces, ¿cuánto más nosotros somos importantes para Él? Porque ¿por quién vino a morir Cristo? ¿Por las plantas? ¿Por los animales? No, por nosotros. Entonces yo tengo que conocerlo a Él como mi Señor y mi Salvador, pero no de labios. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que hacerlo parte de mi vida. Él tiene que ser parte de mi vida. Él tiene que ser el centro de mi vida. Si Él es mi Salvador, ¿por qué me siento a veces tan culpable? Si Él ya me perdonó todos mis pecados cuando hay arrepentimiento. Él ya nos perdonó, ya nos limpió. Y cada día, dice su palabra, que renueva su misericordia para nosotros. Pero yo tengo que hacer que Él sea mi vida. Que Él sea mi vida. Tiene que ser la persona más importante para mí. Él tiene que ser primero. Yo amo a mi esposo, pero ¿saben qué? Amo más a Dios. Amo más al Señor. Y Él está contento. Él está contento. Porque si yo no amara a Dios, a lo mejor no lo amaría a Él. ¿Verdad? Esto funciona así. Cuando Dios es primero en nuestra vida, entonces aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, aprendemos paciencia, porque el Señor trabaja todo eso en nuestra vida. Son promesas y son las obras que Él viene a hacer para nosotros, que Él esos cambios hace para nosotros. En Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 10, esta es la versión Dios habla hoy. Me gusta mucho esta versión porque es sencilla. Aún más, esto está hablando el apóstol Pablo, aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad de sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Nada de estas cosas, nada de lo que vivimos en este mundo vale más que conocer a Cristo. No vale. Déjenme decirle que las cosas de este mundo no valen. Porque esto va a acabar, esto va a pasar. Los sufrimientos pasan, eso no es eterno. Las pruebas pasan, las dificultades pasan, las cosas de este mundo pasan, pero Cristo no. Él permanece para siempre. Él permanece para siempre. Y nada de esto importa. También nosotros deberíamos decir esto, porque en Él está la vida. Cristo es el que nos da la vida. Y nosotros, a través de los sufrimientos, a través de las pruebas, las dificultades, solamente son instrumentos que Dios usa. ¿Saben para qué? Para que Cristo sea manifiesto en nuestra vida. Para que los demás puedan ver a Cristo, porque todo eso es para formar nuestro carácter. Dios usa para moldearnos y hacer de nosotros como Él quiere. El alfarero moldea la vasija, nos va moldeando
y va formando a Cristo en nosotros. A veces nos preocupa mucho lo que la gente piensa de nosotros. Déjenme decirle que lo que realmente debe importarnos es que la gente mire al que está en nosotros. ¿Quién está en nosotros? ¿Realmente Cristo está en nuestra vida? ¿Pueden ver a Cristo en mí? Eso es lo que tenemos que mirar. No me tienen que ver a mí, tienen que ver a Cristo. Tienen que ver la vida de Cristo. Tienen que ver el poder de su palabra en mí. Porque si me miran a mí, déjenme decirles que se van a decepcionar. Porque yo no tengo nada para dar. Pero si ustedes miran a Cristo, déjenme decirles que lo van a recibir todo. Absolutamente todo. Y Él tiene que ser formado en nuestra vida. Él tiene que ser el centro. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el centro de mis pensamientos. Cristo es el centro de mis deseos. Cristo es el centro de mis planes. Porque ya no son míos, son los planes de Dios. Son los propósitos que Él tiene para mi vida. No es lo que yo quiero, es lo que ya Dios diseñó para mí. Pero si nosotros no vamos a Él, difícilmente podamos conocer ese diseño, ese propósito y el corazón del Padre para mí. ¿Cuál es su deseo? Cada día, Dios renueva su misericordia y cada mañana el Señor nos espera. Pero vivimos tan ocupados, tan trabajados, tan afanados, que pasamos de largo. Les pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que han dejado todo? ¿Han bajado el móvil? ¿Han bajado la tablet, el ordenador? ¿Han dejado toda la tarea y ha dicho, Señor, yo solo quiero estar en tu presencia? Señor, yo solo quiero escucharte. Yo solo quiero estar contigo aquí. No vengo a pedir nada, solo quiero estar contigo. Solo quiero disfrutar este momento contigo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Saben qué? Ese es el deseo del Padre. Y cada mañana Él nos espera. Nos espera. Y Él es paciente con nosotros. Si nosotros leemos en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3 al 5, la palabra dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Esta palabra fue para la iglesia de Éfeso. Miren, ellos trabajaban, servían a Dios. Dice, tu arduo trabajo, servían a Dios. Y a lo mejor lo hacían de corazón. Pero ¿qué sucedió con la iglesia de Éfeso? Se desenfocó, quitó la mirada, se apagó la pasión, se apagó el amor. Ese primer amor, ese primer gozo, el querer estar solamente con el Señor, el buscarle, ese fuego que uno tiene en su corazón del Señor, ese anhelo de Él. Ese es el primer amor. Y la iglesia de Éfeso se desvió, quitó su mirada. Aquí servimos al Señor, pero realmente, ¿dónde está puesta nuestra mirada? ¿En el Señor o en la obra? El Señor nos llama a obrar. Las obras
es producto de nuestro amor al Señor. Si yo realmente amo al Señor, el deseo de mi corazón es de servirle. Es de servirle. Y el Señor nos llama constantemente a un compromiso para su obra, para su reino. Pero si no hay amor, difícilmente podemos entrar allí. Porque el servir a Dios tiene que ser por amor. Porque la obra es para Él. El servicio es para Él. No servimos al pastor, lo apoyamos en esta obra, pero estamos sirviendo al Señor. Si usted viene a la iglesia, venga por Dios, no venga por el pastor, ni por los hermanos, ni por la alabanza. Venga buscando a Dios. Venga buscando su presencia. ¿Y saben qué? Le garantizo que saldrá con su bendición en la mano. Pero si usted viene solo por la alabanza, saldrá igual. De la misma manera que entró, saldrá. Pero cuando usted viene buscando de Dios, realmente viene buscando escuchar su palabra, viene buscando su presencia, saldrá con la victoria en la mano. Porque Dios va a responder, porque ha mirado su corazón y se ha agradado. Debemos volver a ese primer amor. Debemos volver a enfocarnos en lo que realmente importa. Y el único que importa aquí es Jesucristo. Porque si realmente conozco a Cristo, conoceré el corazón de su Padre. Jesús le dijo a sus discípulos: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien conoce a Cristo, conoce al Padre. Y otra cosa, esta pregunta que el Señor nos hace, ¿quién dice? ¿Tú quién dices que soy? Define mi vida en la eternidad. Si yo conozco a Cristo y camino aquí en la tierra con Él, me iré a la eternidad con Él. Pero si yo no conozco a Cristo aquí en la tierra, difícilmente yo podré ir al cielo, porque es aquí donde lo conocemos. En Juan 17:3 dice que la vida eterna es conocer a Jesucristo, a quien Dios envió, el Padre envió, y al Padre, a Dios. La vida eterna no es solo ir al cielo, eso es una parte, pero para que yo pueda ir al cielo, yo tengo que conocer y caminar con Cristo aquí en la tierra. Y les animo a que lleven esta pregunta en su vida. Y el Señor pregunta: ¿quién dicen que soy? Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es ese Hijo de Dios que vino aquí en la tierra? Pero cada uno tenemos que ir a Él y mirar dónde está puesto nuestros ojos, dónde está puesto nuestro corazón. Y si no está puesto en Él, es hora de volver. Mi ojo tiene que estar puesto en Cristo. Y Él tiene que ser el centro de mi vida, de todo lo que es mi entorno, de mi familia, de mi trabajo. En el lugar donde yo estoy, Cristo tiene que estar. Y yo tengo que mostrar a Él. Y tengo que mostrar que Él es el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra y se glorificó. Y está en la gloria, sentado a la diestra del Padre. Y que Él volverá, pronto volverá. Y esta pregunta es muy importante. Si realmente lo conozco, yo iré con Él. Pero si no, no. Y es la pregunta más importante para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.